Bilbao, Juan Carlos Otaola. Abrimos nuestra página de salud como todos los lunes a la 1:21 para hablar con el profesor Joaquín Durán Cantoya. Es posiblemente uno de los neumólogos más influyentes del mundo y está a punto de colgar la bata blanca y jubilarse, aunque yo no sé si esto va mucho con él. Está ya en los estudios de Ser Vitoria. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Gracias. ¿Jubilado ya o todavía no? Sí, desde el pasado 27 de junio estoy jubilado de la medicina pública. Pero lo de dejar la bata y la medicina, no sé si va con Joaquín Durán Cantoya, ¿eh? Bueno, aún sigo ligado a través de las tesis doctorales y el máster de sueño que hacemos y los proyectos de investigación y también mi actividad privada en sueño, ¿no? Pero digamos que una reducción importante en el trabajo sí que estoy haciendo. Porque no hay nada como trabajar en lo que a uno le gusta. Exacto, la felicidad no es nunca no hacer nada, sino hacer lo que te gusta. ¿Joaquín Durán Cantoya ha tenido alguna vez o tiene problemas de sueño? En general no, pero como todo el mundo, de vez en cuando estoy sometido a una situación de estrés que me puede desvelar. Esto no debe preocupar a nadie, porque esto es algo que nos ocurre a todos, sea un duelo o cualquier situación que nos altere nuestro propio biorritmo del sueño. El problema es cuando se transforma en algo crónico, y nosotros hablamos de algo crónico cuando dura más de 3 meses. Profesor, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Lo que constituye en paradas respiratorias como consecuencia de que la garganta se cierra, se obstruye. Nosotros a la garganta la llamamos la vía aérea, ¿no? Y se obstruye ¿por qué? Pues o bien por depósito de grasa en esa zona, la obesidad es un factor de riesgo importante, o bien porque los reflejos que tienen que mantener la garganta abierta cuando cogemos aire se cierran y no funcionan adecuadamente. De día nunca ocurre, nadie ronca ni hace apneas cuando está despierto, pero cuando nos dormimos esa musculatura se relaja y si los reflejos que deben de mantenerla abierta no funcionan bien, tiende a cerrarse. Todo el mundo hace alguna apnea, pero cuando estas apneas son repetidas y adquieren una cierta entidad, entonces deben de ser evaluadas y tratadas para evitar complicaciones. ¿La apnea obstructiva del sueño son esos ronquidos tan salvajes que algunas personas tienen? Digamos que todas las personas que tienen apneas roncan, pero no todos los roncadores tienen apneas. De hecho, hay personas que roncan y apenas tienen apneas. Y como le digo, hacer alguna no es importante, es cuando se adquiere un número importante, es cuando realmente le damos relevancia, pero sí, el ronquido es la puerta de entrada de las apneas. Lo que ocurre después de roncar es que el sujeto va a empezar a hacer apneas. Quiere decir que alguien que solo ronca, con el tiempo, si gana peso o no se cuida lo suficiente, va a desarrollar apneas. Claro, cuando estamos dormidos no nos enteramos a veces de esos ronquidos. Tiene que haber alguien cercano a nosotros para que nos lo diga. Es así, como usted dice, porque nosotros cuando nos dormimos el cerebro suprime algunas alertas que considera procesos naturales. Nuestra respiración, el latido cardíaco, el ronquido lo considera un proceso natural. Por eso es muy frecuente cuando yo estoy viendo a una paciente o un paciente en la consulta y el paciente, por ejemplo, se queda dormido después de comer frente a la televisión y le dicen que está roncando y él dice, no estoy roncando si estoy escuchando lo que estáis hablando, porque él ha desconectado ya la parte del ronquido y no se la está escuchando, a pesar de que pueda estar escuchando lo que están hablando en la televisión. Por eso los dos tienen razón a ese nivel, ¿no? Pero nosotros no escuchamos nuestros propios ronquidos, aunque pueden llegar a despertarnos. ¿Cualquier ronquido es preocupante, profesor? ¿O esos ronquidos que uno que parece que deja de respirar y que de repente vuelve y parece que baja, es como una especie de diente de sierra que sube y baja? ¿Esos son los preocupantes o todos son? Esos son los preocupantes porque ese ronquido es que usted está describiendo son prácticamente apneas. Está hablando de una persona que en un momento determinado está roncando y de pronto vuelve a respirar. Si me permite voy a imitar un poco ese sonido. Sí. Si una persona está roncando en un ronquido mantenido y en un momento determinado
Y vuelve a respirar de nuevo, ¿no? Esto ya no es un ronquido, esto es una apnea. Y lo que ha hecho el sujeto es, al final de la apnea, el cerebro le ha despertado para que abra esos músculos, porque si no nos ahogaríamos. De la misma forma que si alguien nos tapa la nariz y la boca, no nos morimos, sencillamente nos despertamos, ¿no? Lo mismo pasa con la apnea, pero en ese proceso donde se pierde oxigenación de la sangre como consecuencia de la apnea, puede llegar a ser peligroso y dar los problemas que produce la apnea del sueño. Yo supongo que habrá muchas personas que nos escuchan ahora que se estarán igual asustando, porque creo que muchos oyentes tenemos en alguna ocasión ese tipo de ronquido que usted acaba de describir tan gráficamente, profesor. Sí, lo he hecho así porque creo que es la manera más fácil de entender. Pero perfectamente, además. Pero, como usted ha dicho bien, tener unos pocos no es un problema. Mire, nosotros sabemos que aproximadamente en un 25% de la población, 1 de cada 4 personas tiene apneas, pero en diferentes grados. A nosotros nos preocupan los que tienen más de 30 por hora. 30 por hora, es decir, hablamos de cifras importantes. Todo sujeto que tenga más de 5 o 10 apneas por hora ya lo llamamos apnea del sueño. Pero entre 5 y 10 y 30, ahí aplicamos otros tratamientos más sencillos, porque son casos leves moderados. Pero cuando es por encima de 30, son casos graves. Y esos deben de ser tratados siempre. ¿Y qué tratamientos tenemos para unos y otros? Afortunadamente tenemos múltiples tratamientos. Los casos graves y muy graves se suelen tratar con una máquina que todo el mundo conoce, que se llama la máquina de la CPAP, que es una mascarilla que se coloca en la nariz y genera una presión, y esa presión de aire impide que se cierre la garganta. De la misma forma que si hinchamos un colchón neumático con aire, nos sentamos en el aire del colchón neumático y no nos sentamos en el suelo, ¿no? Sí. Entonces, esa presión que produce la máquina impide que se cierre la garganta. Pero últimamente se está utilizando cada vez más lo que llamamos dispositivos intraorales, que son como unas férulas que se colocan en la boca y adelantamos la mandíbula 1, 2, 3, 4 milímetros, y esto reduce las apneas en torno a un 50%. Esto lo hacen dentistas que trabajan en coordinación con las unidades de sueño y trabajan en colaboración con ello. Pero fíjese que ese es el tratamiento de primera línea en todo el mundo para los casos leves y moderados y para los roncadores, porque también disminuye mucho el ronquido. Y los casos graves que no toleran la máquina, también les aplicamos este tratamiento. Luego también tenemos tratamientos posturales para evitar, con pequeños aparatos que evitan que uno duerma boca arriba, porque boca arriba se produce casi un 60% más de apneas que durmiendo lateral. Y luego, obviamente, hay que hacer algunas medidas de prevención, como es intentar evitar ganar peso para los obesos, que eso reduce las apneas, y el alcohol es un inductor de apneas también, lo mismo que lo es el tabaco. Y aún hay otros tratamientos como entrenar los músculos que dilatan la garganta, es decir, ya no es como antes que solo disponíamos de la máquina del sueño, digamos, sino que ahora tenemos todo un elenco de tratamientos que un somnólogo experto puede aplicar de manera adecuada y personalizada a cada paciente. Estamos siempre hablando de trastornos respiratorios, que no enfermedades. En realidad son enfermedades, sí, porque la apnea del sueño es una enfermedad. Es una enfermedad porque degrada y deteriora la salud, tiene entidad propia y disponemos de un tratamiento eficaz con el cual podemos abordarlo. Es decir, la diferencia entre trastorno y enfermedad a veces es un poco semántica, pero hablar de enfermedad para referirse a la apnea del sueño es razonable. Tiene tratamiento, pero no tiene cura, entiendo por lo que está diciendo. En realidad, si está producida, por ejemplo, por la obesidad, un 50% de nuestros pacientes son obesos, pero otro 50% no lo son, porque la apnea se produce por otros mecanismos. Pero si uno tiene obesidad, la reducción de un 10% del peso corporal supone una mejoría del 25% de las apneas, y la reducción de un 20%, un 50% de las apneas. Esto quiere decir que un caso grave se puede transformar en uno leve, o uno leve moderado sencillamente curarse. Por tanto, en el caso
caso de la obesidad es un tratamiento curativo, y también lo es cuando se aplica la cirugía para la apnea del sueño en algunos casos especiales. El resto es un tratamiento corrector, pero corrector son también las gafas que usamos para ver y las lentillas, y sin embargo pues lo incorporamos en nuestra vida, porque ya una vez que las empezamos a utilizar pues han corregido nuestra vista. Por tanto, no es curativo, pero son tratamientos muy correctores que permiten a la persona hacer una vida normal y a su acompañante también. Profesor, ¿cuánto de investigación durante tantos años de profesión y tantas cosas conseguidas, tantos logros conseguidos cuando se investiga en medicina o en cualquier otro ámbito, se investiga lo suficiente o nunca es suficiente? Bueno, la respuesta de nunca es suficiente es adecuada, porque la investigación te lleva a un conocimiento de un campo, pero al conocer ese campo te lleva a ver que aún hay otros muchos campos que debes recorrer. Esto es correcto, pero sin embargo sí que hay que decir que este país cometió el error de, en el año 2008, reducir más de un 30% los presupuestos de investigación, cuando en el resto de Europa lo que hicieron fue incrementarse. Entonces, y esto nos lleva a un déficit en investigadores y en investigación que vamos a tardar al menos una generación en compensar. No son datos que digo yo, son datos publicados por el estudio COTEC y todos los institutos internacionales. A nadie se le ocurre en procesos de crisis reducir los presupuestos de investigación, porque son los que nos sacan de las crisis, sea en medicina o sea en cualquier otro campo de la ciencia. Ahora que estamos saliendo o intentando salir de una pandemia terrible, y quien nos ha sacado de esta pandemia o nos va a sacar es la investigación a través de las vacunas. No investigar como se hizo en España o reducir la investigación es la peor y más nefasta idea que un gobierno puede tomar. Profesor Joaquín Durán Cantoya, no se jubile, ¿eh? Queremos contar con usted en más ocasiones, porque si algo nos gusta en la radio o en los medios de comunicación es quien habla y lo dice todo muy claro, y creo que usted es una de esas personas. Es usted muy amable, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.